Y comenzamos con el tema de la frustrada venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Nos vamos al Palacio de la Moneda junto a Ivo Voigt para conocer las razones que tuvo el presidente Gabriel Boric de pedir la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, ministerio encargado de realizar esta compra. ¿Cómo estás, Ivo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Tú decías primer lunes del año 2025 y ya tenemos a una ministra de Estado fuera a raíz de una nueva polémica que envuelve al Ejecutivo justamente entre fines de un año, el año 2024, y principios de otro, el año 2025, algo que ha sido lamentable para el gobierno porque efectivamente no ha podido comenzar en los años calendarios, podríamos decir, en Matilde, de manera tranquila. Siempre han sucedido algunos tipos de polémica y la de ahora terminó nuevamente con asumiendo responsabilidades políticas, esta vez una ministra de Estado, la ex ministra del Ministerio de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Todo esto, Matilde, en medio de la polémica y fallida compra por parte del Estado de una casa del expresidente Salvador Allende, ubicado en la comuna de Providencia, en la calle Guardia Vieja, que se pretendía por parte del Estado transformarla en un museo histórico para preservar la historia reciente, contemporánea de nuestro país, también entregándole valor a la democracia, una idea impulsada fuertemente por el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, acá en nuestro país, y que finalmente terminan desistiendo luego de horas muy complicadas, sobre todo a partir del viernes de la semana pasada hasta el día de hoy. Han sido múltiples y fueron múltiples, Matilde, hasta hoy en la mañana las declaraciones que se fueron sucediendo en torno a esta fallida compra, las explicaciones también. Y nos quedó a todos muy claro el por qué se hacía, cuál era la razón, cuáles eran los motivos, las motivaciones que habían detrás de la compra de dos casas, no solamente la del expresidente Salvador Allende, sino que también una ubicada en la calle Arturo Medina, en la comuna de Providencia, del expresidente de la República de nuestro país, Patricio Aylwin. Las razones, como te digo, eran claras, la motivación que había detrás. El tema es que no es llegar y hacer una compra por parte del Estado, y mucho menos realizar algo que es inconstitucional, que es comprar o realizar algún tipo de contrato, alguna caución de contrato con o algún parlamentario, en este caso Isabel Allende, hija de Salvador Allende, y Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, y quien es la ministra de Defensa de nuestro país. Recordemos que el 31 de diciembre se oficializa, a través de un comunicado del Ministerio de Bienes Nacionales, la compra de estas dos viviendas para poder transformarlas en museo. Un trabajo largo, silencioso, que se había hecho durante largos meses. Recordemos que esto estaba incluido incluso en partidas relacionadas con cultura de la ley de presupuestos correspondientes al año 2024, los fondos destinados para poder realizar este tipo de inversiones. Luego de serie de conversaciones, permisos, conocimiento efectivamente por parte de las familias de ambos exmandatarios, Matilde, para poder llevar adelante esto, a todos les parecía bien, pero había un pequeño detalle, entre comillas, que es que efectivamente se habría incurrido en un acto inconstitucional, ilegal, Matilde, si es que esto se hubiese llevado a cabo. Se han ido conociendo mayores detalles acerca de esto, la toma de razón en Contraloría, vamos a estar hablando acerca del rol de la Contraloría, pero también se conoció el día de hoy, a través de la publicación del diario La Tercera, del contrato de compra y venta finalmente de este inmueble, lo que da cuenta de cuánto avanzó efectivamente, con todos los nombres de las personas que son esta comunidad de propietarios, esta estructura de propietarios, la que incluye a los herederos del expresidente Salvador Allende, y donde estaba Maya Fernández. Bueno, todo eso, incluso con el presidente hablando desde Punta Arenas durante el fin de semana, tratando de explicar esta situación, hizo que el día de hoy por la mañana llegaran los equipos de Marcela Sandoval y la ministra incluida acá hasta el Palacio de la Moneda. Personalmente yo la vi bajar del segundo piso minutos antes de que a través de una vocería, de la vocería de Aysén Echeverry, la ministra vocera subrogante, se informara que finalmente el presidente le había solicitado la renuncia a su cargo. En esa vocería no quedó claro las razones de por qué se le había pedido la renuncia, más allá de una decisión política del presidente de la República, Gabriel Boric. Más tarde habló con nosotros la ministra Carolina Toa, la ministra del Interior, quien
creo yo, ha sido la ministra que más fehacientemente ha dado a conocer la molestia que existe al interior del Ejecutivo por lo que sucedió con la compra fallida de esta casa del expresidente Salvador Allende, diciendo que esto no debió haber ocurrido jamás. Eso ya daba cuenta del tono, por supuesto, de la preocupación que había de la jefa de gabinete, porque el gobierno se vuelve a involucrar en una polémica, en un autogol, como lo han dicho, en una desprolijidad grande, de las grandes, Matilde, porque aún no se entiende cómo nadie pudo haber advertido efectivamente entre todos los equipos jurídicos, no solamente de ministerios nacionales, sino que el gobierno, efectivamente, y de quienes sabían de esta situación. Efectivamente, el equipo jurídico del Ministerio de Bienes Nacionales, además la familia Allende está representada justamente por un abogado que es el que negocia las condiciones, porque la familia Allende, a través de precisamente de su personal de comunicaciones, da a conocer las razones. Ellos no quisieron entregar una entrevista, sino dar esta declaración por escrito, que mira, te la leo y se las leo a todos. Dice que desde que el gobierno hizo público su propósito de transformar en casa museo las residencias de los presidentes, la familia Allende acogió la decisión con la convicción sobre la relevancia del proyecto. La casa Allende Bussi de la calle Guardia Vieja ha sido parte de la historia familiar desde el año 1953 y alberga vivencias de la historia republicana que marcaron a Chile y al mundo. Por el gran interés que genera, ha sido visitada por jefes de Estado y destacadas personalidades del mundo, artísticas, científicas, filosóficas y políticas, así como también se ha llenado de ciudadanos y ciudadanas chilenas en las ocasiones en que como familia hemos adherido a las jornadas del Día del Patrimonio, abriendo las puertas para que pueda ser visitada por un público muy diverso. La casa sigue siendo el centro de todos nuestros encuentros importantes y si bien estamos apegados a ella, adherimos al proyecto del gobierno y nuestra única motivación ha sido que la casa se transforme en un museo, como ocurre con los sitios republicanos simbólicos en tantas partes del mundo. Para el cumplimiento de este propósito, durante todo este proceso nos hemos atendido a los trámites indicados. Tal como compartimos en su momento la iniciativa, compartimos ahora la decisión de desistirse de la adquisición de la residencia familiar. Ellos dan a conocer entonces cuáles fueron las motivaciones por las que sí accedieron a la venta, pero no explican que en ningún momento los abogados o en ningún momento responden a la pregunta básica. Un parlamentario o un ministro no puede hacer negocios, entre comillas, con el Estado, y eso debió por lo menos un equipo jurídico haberlo advertido, y aquí hay varios involucrados, por lo tanto eso es lo que salta a la vista, lo primero y lo que llama la atención, porque las razones, entendíamos cuáles eran las razones por las que querían comprar no solamente esta residencia, sino también la del expresidente Patricio Aylwin, pero el procedimiento, dada que están involucradas dos personas de la propiedad, porque tanto la senadora Isabel Allende como la ministra Maya Fernández son parte de la propiedad de la casa. Ahí hay una... no hay una sociedad, sino que se declaran con partes distintas de propiedad de esta residencia. Por lo tanto, eso es lo que más llama la atención y lo que habría sido inconstitucional. Sí, es una estructura de propietarios que son derivados evidentemente, de la herencia y los traspasos que se han realizado. Es más, Matilde, tú lo dices bien, es que aquí no son un equipo jurídico, son varios. Y hay que pensar que esta es una idea que no fue algo rápido, no es algo que se haya ocurrido de un día para otro, en el que nadie se haya podido percatar, es algo que se ha trabajado con mucho tiempo, es un anhelo también importante impulsado por el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, en transformar en sitios de memoria, en centros culturales, históricos, y poder preservar también la historia política democrática en nuestro país, de poder transformar estas casas en museos. Y otro dato más, Matilde, en el que... puede haber pasado algo colado el fin de semana, pero salió publicado, que habló la ministra Maya Fernández también el fin de semana, diciendo que se conoce su declaración de patrimonio, de intereses, desde que ella es ministra el 11 de marzo del año 2022, incluso de antes de ser designada ministra de Estado, que ella jamás ha ocultado que es propietaria en parte de la vivienda en Guardia Vieja que pertenecía al expresidente Salvador Allende. Así que en verdad es extraño, es muy raro. De hecho, la palabra desprolijidad se ha ocupado muchísimo para poder criticarlo.
pero esos son los más suaves. Hay muchos que hablan de autogol, y no solamente en la oposición, sino que acá también dentro del Ejecutivo, de la falta de conocimiento, y eso es lo que no se entiende, eso es lo raro, Matilde, y como lo he dicho antes, esa respuesta no la hemos tenido todavía. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos. Lo que sí tenemos ahora es la consecuencia de lo que pasó, que fue la salida de Marcela Sandoval como ministra de Estado el día de hoy. Yo te decía, conversamos con la ministra Carolina Toa, quien ha sido la ministra que quizás ha dado la declaración más certera, mostrando la posición del gobierno, la incomodidad que ha generado esto, la molestia que hay también efectivamente, y que hizo valer la responsabilidad política en la figura de Marcela Sandoval. Ojo, eso sí, ella reconoce que esto no debería haber pasado, pero no carga efectivamente en contra de la figura de Marcela Sandoval. Ella no es la responsable de esto, pero efectivamente donde estaba radicada la gestión era en el Ministerio de Bienes Nacionales, y la persona que asume la responsabilidad política, por supuesto, es la titular de esa cartera. Pasemos a escuchar a la ministra Carolina Toa. Claramente esto es algo que no debió haber sucedido. Claramente, y por eso el presidente ha tomado la decisión que se ha conocido en las últimas horas. ¿Fue un error de la ministra? No, es que no, esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con una responsabilidad política. La gestión de gobierno está radicada en ese ministerio y el presidente decidió hacer valer ahí la responsabilidad. Y ahí está la declaración, Matilde, es distinta, efectivamente es un tono diferente, da a conocer, como te digo, la muestra de la molestia, del enfado que hay, también del no entender efectivamente qué fue lo que sucedió en esta situación que hizo que el gobierno se hubiera envuelto en esta polémica completamente evitable, Matilde, a ojos de todos, con que uno conversa, cree que esto puede haber sido completamente evitable desde antes, incluso. Bueno, el presidente de la República desde Punta Arenas, el fin de semana, por la mañana, defendía la decisión de dar pie atrás a la compra de este inmueble, diciendo que aquí nadie estaba buscando ningún tipo de negocio, hacer ningún tipo de negocio, ni enriquecerse a costa del Estado. El presidente descartaba eso absolutamente. Muestra de eso, decía, era que habían retrotraído la decisión de poder adquirir este inmueble perteneciente al expresidente Salvador Allende, pero tampoco daba explicaciones de qué es lo que había pasado, de dónde se había producido esta desprolijidad. Y la gran pregunta que es cómo nadie pudo advertir que posiblemente, incluso de manera hipotética, se podría haber producido algún tipo de ilegalidad al llevar adelante este contrato con el Estado, este negocio con el Estado finalmente, que era la compra de esta vivienda. Han proliferado las críticas el día de hoy, yo te he dicho, en distintos tonos, con distintos adjetivos, refiriéndose a esto, no solo en la oposición, sino que también en el oficialismo. Creo que partamos revisando algunas de las declaraciones el día de hoy. Camila Musante, diputada independiente de la bancada del PPD, y también Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista, partido del cual es militante Maya Fernández. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Nosotros creemos extremadamente relevante que los países puedan resguardar su patrimonio histórico, pero ese patrimonio y ese resguardo debe hacerse con la máxima prolijidad, hecho que evidentemente no aconteció en las compras de la casa del expresidente Salvador Allende. Por tanto, nosotros creemos que es positivo que se haya tomado las responsabilidades políticas de la ministra de Bienes Nacionales. Evidentemente esta ha sido una situación bastante bochornosa que ha acontecido y esperamos que no se vuelva a repetir. Me parece bien que se entienda que tienen que haber consecuencias cuando se cometen errores. El gobierno está entrando en su último año, en su última fase, y este nivel de amateurismo, estos autogoles, estas heridas autoinfligidas que hemos visto a la hora de tomar una decisión tan importante como comprar la casa de un expresidente no pueden continuar ocurriendo. Y me alegra que el presidente le haya solicitado la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, pero yo no puedo dejar de preguntarme, y creo que la ciudadanía también lo hace, ¿dónde están los asesores? ¿Dónde están los equipos jurídicos levantando el siguiente punto? Esta cuestión pasaba por sobre la Constitución. Bueno, es la pregunta que todos nos hemos hecho. Por lo tanto, ahí claramente hay una responsabilidad, una incompetencia, por decirlo claramente, que no se entiende que ocurra en un gobierno, en el Congreso, etcétera. Y de ahí en adelante, porque hoy día, Ivo, tal vez lo que podríamos estar hablando es de la importancia de la Antártica, dado
el viaje que realizó el presidente Gabriel Boric, nada menos que al Polo Sur. Ningún presidente de América Latina lo había conseguido, y esto se da en circunstancias y en momentos muy especiales donde ha habido manifestación de interés de otros países, donde se están descubriendo nuevas riquezas, y por lo tanto la presencia y la soberanía de Chile son muy importantes. Ese es un tema de futuro, ese es un tema país. Por lo tanto, que todo esto se vea apagado o deslucido por una polémica como esta, que debió haberse resuelto en una oficina, me parece lamentable, por llamarlo de alguna manera. Acá también lo toman así, Matilde, más allá, evidentemente, de la forma en que se comunicó lo del viaje al Polo Sur en específico. Sí se realzó mucho eso, se hizo mucho énfasis en la importancia que tenía para nuestro país el hecho de que el presidente estuviera ahí él mismo, diciendo que esto no era venir a poner, dar dos pasos acá en el Polo Sur, sino que acá pensando en el futuro, como tú dices, en el desarrollo, en la importancia que tiene en el momento que se vive el ser el primer presidente latinoamericano en ejercicio en ir hasta ese lugar, el tercero en ejercicio en hacerlo a nivel mundial. No era cualquier viaje del presidente, él esperaba mucho este viaje. De hecho, hay ciertas condiciones de clima para poder realizarlo, tiempos, una agenda para poder realizar este tipo de viajes, y efectivamente el hecho que él mismo haya tenido que salir a contestar en su balance una vez retornando a Punta Arenas, y su primera pregunta de la prensa haya sido por lo que sucede con esta fallida compra de la casa, evidentemente molestó mucho acá en el Ejecutivo, y se asume, evidentemente, por más que públicamente no se diga, pero que lamentablemente durante el fin de semana pasó a un segundo plano, porque esto se fue agrandando. Y además, ¿qué es lo que lo agranda también, Matilde? Ya el hecho, el puro hecho de ser lo desprolijo del hecho ya es insalvable, pero las declaraciones, las explicaciones que se fueron dando los días posteriores, que más que ayudar quizás a bajar un poco esta tensión, generaban muchísimas más dudas. El punto de prensa, tú estabas en vivo en CNN Prime el día viernes cuando habla la ministra Marcela Sandoval. Se le hacen más de 10 preguntas a la ministra Marcela Sandoval, y no sé si yo no lo entendí, pero no contestaba finalmente lo que se le estaba consultando acerca de las responsabilidades, de qué había pasado, de cómo nadie se había percatado de una situación así, teniendo equipos jurídicos todos los ministerios, más allá de lo que pasaba en bienes nacionales, sino que nadie que haya estado de acuerdo con esa idea se haya podido percatar del error, del tremendo error que se estaba cometiendo. Así que es efectivo lo que tú dices. Lamentablemente pasa a segundo plano algo que debería estar y que fue noticia, efectivamente, que en el mundo también fue noticia, pero que acá a nivel nacional, podríamos decirlo de una forma más coloquial, claro, se lo come la contingencia. Exactamente. Finalmente, que es este error tremendo. Sin sí, duda. Y además, solo quiero manifestar, Matilde, a nivel político y conociendo un poco cómo funcionan las decisiones acá, muchas veces el presidente, él jamás cede a las presiones, lo hemos visto innumerables veces, sobre todo con los equipos de seguridad, Matilde, de salidas de ministros y de subsecretarios, cuando se lo solicitan y que se vayan, porque hacen mal su trabajo, X. Él sale a blindar a sus ministros, él dice permanentemente, estoy viendo el trabajo de cada uno de ellos, pero no se deja llevar por las presiones, y eso lo ha dicho él siempre. Yo no voy a tomar nunca una decisión por presiones políticas si es que yo no considero que está hecho bien el trabajo. Bueno, recordemos que en noviembre del año pasado solamente el presidente salió a blindar a todos, a su gabinete, en medio de la explosión después del caso de Manuel Monsalve que hubo acá, del terremoto que hubo en el Palacio de la Moneda, y cuando muchos especulábamos, Matilde, y hablábamos semanas acerca de cambio de gabinete, lo que hizo el presidente fue blindar a su grupo de ministros. Hubo cambios en subsecretarios, sí, hubo cambios por quienes querían salir para poder tener algún cupo parlamentario durante este año, sí, a niveles de delegados presidenciales, pero el presidente blindó a sus ministros, y él mismo dio a entender que quería llegar con este equipo, con este staff, hasta el final de su administración. Y se abre una ventana, Matilde, ojo, en la que el presidente, efectivamente, de manera más obligada, pudiese efectivamente realizar, si quisiera, un cambio, una cirugía mayor a su gabinete tras la salida de Marcela Sandoval, que recordemos va a ser subrogada por el momento por Sebastián Vergara, quien era el subsecretario de la cartera, y a quien te cuento me lo encontraste de algunos minutos acá en el Palacio de la Moneda, en tono de broma decía, síganme llamando subsecretario, estoy bien ahí, así que este es su primer día efectivamente como ministro, y va a tener que hacer cargo también de esta polémica, las esquilas que va a dejar esta polémica.
Hablamos de lo que pasó en el oficialismo, que dijeron en la oposición, cómo valoraron, Matilde, la decisión del presidente de la República. Lo vamos a revisar ahora. Como tú bien decías, la explicación inicial de la ministra fue decir que aquí había un problema por la propiedad de la residencia, dando cuenta de que no se iba a seguir, pero había un contrato firmado. Por lo tanto, solo estaba... De compraventa, sí. Exactamente. Por lo tanto, estaba ya prácticamente en los tramos finales antes de la inscripción, cuando ya se echa marcha atrás. O sea, si eso ocurriera entre privados propiamente tal, habría tenido que hacer valer cheques de garantía, en fin, muchas cosas que me imagino en este caso no se aplica. Pero eso hubiese tenido que pasar de nuevo por Contraloría, Matilde. Ahí, bueno, ahí te lo voy a explicar a continuación después de que revisemos estas declaraciones desde la oposición, porque si bien valoran la decisión del presidente, hay voces y figuras que van por más. Y ahora la oposición ha fijado sus ojos en Maya Fernández, quien está en el centro, por supuesto, de esta polémica también tras la salida de Marcela Sandoval del gabinete del gobierno del presidente Boric. Creo que pasemos a escuchar a las diputadas Flor Baise y también a Carla Morales de la Renovación Nacional acerca de la decisión del día de hoy y la salida de Marcela Sandoval. Me parece que es lo que correspondía, sin ninguna duda. Una ministra no puede no cumplir las leyes, la Constitución, y era lo que esperábamos, era lo que correspondía hacer, que el presidente pidiera la renuncia, pero me parece que el caso no está cerrado, porque aquí hay responsabilidad también del caso de quién iba a recibir el cheque. Maya Fernández absolutamente considero que tiene que también tiene responsabilidad en esto, porque ya lo dije, es tan responsable quien iba a hacer el cheque como quien lo iba a recibir. Cuando yo tengo un rol como es el de ser ministra de la República, tengo que conocer mínimo todas las leyes. A mí me parece relevante que el presidente le haya pedido la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, la ministra Sandoval, pero también aquí hay un hecho político por parte de la ministra Fernández. Creo que también ella debe dar respuestas en torno a cuándo tomó conocimiento y evidentemente a raíz también de que estaba una senadora involucrada. Creo que sí, la ministra Fernández debe dejar su cargo, el presidente le debe pedir la renuncia también a ella porque tiene una responsabilidad política. Y si el presidente quiere dar señales de verdad, de transparencia, de probidad, debe pedirle la renuncia a ambas y ya lo hizo con la ministra de Bienes Nacionales. Bueno, ahí hay varias cosas, porque efectivamente habría una responsabilidad si es que ellas hubieran tenido absolutamente claro lo que significaba bajo la Constitución que no pueden hacer negocios con el Estado. Pero también, repito, hay también equipos jurídicos que respaldaron todo este proceso de compra-venta, y el rótulo que tiene el contrato de compra-venta no está con ningún nombre de esta sucesión o de esta copropiedad, sino que dice compra-venta Carmen Paz Allende Bussi, María Isabel Allende Bussi, María Alejandra Fernández Allende y Alejandro Salvador Fernández Allende a Fisco de Chile. Así, esa es la carátula que tiene este contrato de compra-venta. Y la pregunta que viene ahora es, ¿qué pasa con la Contraloría? ¿Por qué la Contraloría da el visto bueno a esta transacción cuando hay claramente ahí una inconstitucionalidad? Ese es un punto muy importante, Matilde, y de hecho en la Contraloría han tratado de explicar cuál es el rol que ellos han tenido en esto, porque es verdad que el gobierno, el oficialismo se ha escudado mucho en que Contraloría avisó esto, que procedimentalmente está bien lo que estábamos haciendo, hasta ese momento que no habían reparos, efectivamente, ya. Pero acá hay una cosa que es difícil de explicar, pero que se va a entender al final. Acá estamos hablando de dos actos administrativos distintos, y la pregunta es, ¿qué fue lo que visó finalmente entonces Contraloría? Lo que hizo Contraloría fue visar una autorización para que el fisco adquiera un bien. Eso fue lo que visó Contraloría, y en esa etapa, me explicaban, Matilde, ellos no hacen ningún tipo de advertencia, es solo ver finalmente si es que el fisco puede o no comprar cierto inmueble. Luego de eso, no es que se acaba ahí lo de Contraloría, luego después tiene que haber otra toma de razón, que es, y visar, que es la compraventa, el contrato de compraventa. Y ahora imaginémonos que ese contrato de compraventa firmado del cual tú hablabas, llegaba a Contraloría. Quien hubiese dado la alerta de que estaba cometiendo una ilegalidad y se estaba faltando a la Constitución,
habría sido la Contraloría en ese segundo trámite que ellos deberían haber realizado. Entonces, uno es solo para la autorización y el otro posterior es de la aprobación del contrato de compraventa, y solamente Contraloría alcanzó a llegar hasta el primer, cuando fue requerido, hasta el primer punto solamente, y no el segundo. Ese contrato de compraventa debería haber pasado por Contraloría nuevamente, y ahí creo que hubiese sido peor incluso que haya sido la misma Contraloría quien le haya dicho al gobierno que estaban cometiendo una ilegalidad. Así que no alcanzó a pasar eso, pero el rol de Contraloría fue avisar solamente que el fisco podía efectivamente comprar un inmueble más allá de los nombres que estaban ahí. Ellos no tenían por qué hacer el reparo en ese punto, sí en el que venía. Si es que llegaba ese contrato de compraventa a las oficinas de Contraloría, se iba efectivamente en ese acto administrativo se iba a levantar la alerta de la inconstitucionalidad y también de la ilegalidad que tiene. Lo que se cursó solamente fue que se autorizó al fisco a adquirir una propiedad, Matilde, que califican de valor histórico y que ellos no les compete evaluar nada más a Contraloría en ese momento. En el segundo acto, el de compraventa, efectivamente, que nunca se dictó, menos se envió a la Contraloría, no alcanzaron a pronunciarse acerca de lo jurídico en ese caso, pero si es que eso hubiese pasado, las alertas se hubiesen levantado inmediatamente y la recriminación hubiese llegado de Contraloría acá hasta el Palacio de la Moneda. Por otro lado, también tengo entendido que este tipo de decretos de compra por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, Matilde, no pasan todos por Contraloría. Hay muchos que se firman en los ministerios antes, efectivamente, y este tenía una característica especial, este decreto 38, que no llevaba solo la firma de la ministra, iba la firma del presidente de la República, Gabriel Boric, también en ese decreto, y es por eso que se solicita a la Contraloría toda esta revisión finalmente, de la cual solo alcanzó a llegar hasta el primer trámite el ente Contralor, Matilde. Claro, ahora las voces de la oposición se están comenzando a alzar nuevamente a raíz de todos estos nuevos antecedentes, pidiendo la salida de la ministra Fernández por no haber conocido la Constitución que dice que no se puede realizar esta transacción con el Estado. Bueno, está representada por un abogado. Más allá de eso, esa es la explicación que se da. No veo qué más pudiera argumentar. Sí, no, pero sí, llama la atención que siendo propietaria de la casa, si la familia estaba al tanto efectivamente de que se estaba realizar ese negocio, ella no hubiese tenido ningún tipo de conocimiento. Estoy especulando, Matilde, porque efectivamente ella no lo ha dicho, si es que sabía o no sabía, si es que estaba al tanto o no. Y si estaba al tanto, creo que la situación es más grave todavía, porque efectivamente es del ABC de las autoridades públicas. Claro. No estamos hablando de cualquier tipo de autoridad, una política histórica, Maya Fernández también, Isabel Allende también. No sé, parece extraño, suena extraño, Matilde, que no tengan el conocimiento de decir: ok, yo en mi cargo no puedo hacer ningún tipo de contrato con el Estado, más allá de que los propietarios sean 4, 5, 10. Yo soy parte de eso, y de esos más de 930 millones de pesos, una parte de eso me hubiese llegado directamente por ser propietario de este inmueble. Acerca de por qué no se le solicita la renuncia a la ministra Maya Fernández y solo a la ministra Marcela Sandoval, que era algo que decía la ministra Carolina Toá, que estaba radicado ahí la gestión finalmente de esta compra y que por eso se asume esa responsabilidad en ese ministerio. Se le consultó el día de hoy a Aysén Echeverri, la ministra vocera subrogante. Quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones que dio hace algunos minutos también en las oficinas de nuestro canal. Escuchemos. Creo que es importante distinguir el rol que tenemos los ministros como ministros carteras de Estado y nuestra rol en nuestras actividades personales y familiares. El Ministerio de Defensa no estuvo involucrado en este proceso, esto correspondió al Ministerio de Bienes Nacionales en conjunto con Cultura, y toda la relación con la familia del expresidente Allende se hizo a través de su representante, de su abogado. Y es por eso que creo que es importante distinguir, y fue lo que se hizo durante todo el fin de semana al explicar los distintos pasos, pero también a través de la evaluación política con la decisión que tomó el presidente hoy en la mañana. Matilde, solo para cerrar con este tema, efectivamente, habló ahora en la tarde con algunos medios de comunicación la exministra Marcela Sandoval, saliendo de las dependencias del ministerio, explicando que se había podido despedir, que recorrió los distintos pisos del edificio que queda acá en el centro de Santiago, que se iba muy tranquila, que se iba contenta con el trabajo desarrollado durante estos meses. Recordemos, ya desde agosto del año 2023 es ministra de Estado, anteriormente estaba
Javiera Toro, quien ahora es la ministra de Desarrollo Social, así que fue un poco más de 1 año y medio, quizás por ahí, el tiempo que estuvo Marcela Sandoval a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales. Afectada no se le veía, ella decía que estaba tranquila por lo que había... por el trabajo que ella había realizado junto a sus equipos, incluso se le ve sonriendo cuando sale del ministerio. Así que al menos pareciera que ella se va bien, pese a que el presidente le pidió la renuncia el día de hoy. ¿Qué va a pasar con Maya Fernández? Yo creo, Matilde, que los cuestionamientos van a seguir y este tema no va a parar acá hasta que no quede resuelto efectivamente. Quizás no sea la única responsabilidad que se asuma porque, como te digo, tenemos la consecuencia, más no entendemos qué fue lo que pasó entre medio. Bueno, vamos a seguir atentos, como tú dices, seguramente vamos a seguir hablando de esto, que también ha invisibilizado